Buenas noches, profesora. Mi nombre es José Osvaldo Saldaña Rocha. Pertenezco a cuarto de Nano, sección A. Mi equipo está conformado por Mónica Valdés, Kevin Lugo y Edwin Torres, y yo, Osvaldo. Y en representación del equipo, desarrollaré la práctica de calor de neutralización mediante la aplicación de ChemLab. Así que comenzamos. Primero, antes que nada, nos dice que en la introducción, que en esta simulación analizaremos el calor de neutralización de la reacción del ácido clorhídrico con hidróxido de sodio. Se define el calor de neutralización como la cantidad de calor que aparece cuando se neutralizan exactamente un mol de ácido o de base. Cuando reaccionan un ácido y una base, los productos de la reacción son una sal y agua. En este experimento, el hidróxido de sodio neutralizará el ácido clorhídrico a través de una reacción en la que se produce cloruro de sodio, sal común y agua. Y como vemos en la reacción que nos marca en este lado, no se puede subrayar, perfecto. Nos dice que cuando se hace reaccionar el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, se produce cloruro de sodio, que es la sal común, cloruro de sodio, agua y calor. Y más adelante veremos el principio de calor de neutralización de cómo un mol de ácido neutraliza a un mol de una base. Así que en la parte de procedimiento vamos a empezar a desarrollar el experimento. Así que como primer paso nos dice que debemos obtener un calorímetro de la parte de equipamiento. Aquí lo tenemos. Después nos dice que agreguemos 25 mililitros de ácido clorhídrico en reactivos. 25 mililitros de ácido clorhídrico a un mol. Aquí lo tenemos. Después nos dice que debemos obtener también una bureta de 50 mililitros. Que esto por mientras lo dejamos aquí y la pasamos de este lado. Nos dice que la vamos a llenar con 50 mililitros de hidróxido de sodio. A un mol también. 50 mililitros de hidróxido de sodio. Listo, ya lo tenemos aquí. Nos dice que para el calorímetro agreguemos un medidor de pH, que lo tenemos de este lado. Después nos dice que agreguemos una tabla de datos de valoración y debemos activarla finalmente, que es esta. Ahora, como estos datos de valoración se van a encargar de registrar todos los cambios que suceden en nuestra reacción, en este caso la temperatura y qué cantidad de reactivo estamos virtiendo dentro del calorímetro. Así que pasamos a dejarlo en posición, la bureta. Pasamos también a la ventana de diálogo, que aquí estará, pues vamos a vertir de poco en poco y aquí debemos decidir qué tanto va a estar abierto el grifo. Así que comenzamos a vertir de poco en poco. Solamente necesito acomodar la bureta para que quede en una posición donde funcione. Aquí está. Y como verán, la tabla de datos de valoración ya empezó a recoger los datos. Del lado de izquierda tenemos el pH en que se encuentra medido, en el que se encuentra nuestra reacción. Conforme va avanzando son los mililitros del valorante que estamos utilizando. Y del lado derecho tenemos los grados centígrados que está teniendo la reacción. Como verán, comenzó en temperatura ambiente, 20 grados centígrados, y poco a poco va subiendo, entre más agregamos valorante, va subiendo la temperatura, poco a poco. Va a haber un punto en donde el ácido clorhídrico va a neutralizar, el hidróxido de sodio va a neutralizar el ácido clorhídrico y va a pegar una reacción espontánea y se va a disparar uno de los picos que se va a ver reflejado en los datos de valoración. Y esa será la temperatura y el momento exacto en donde se disparó la reacción o donde sucedió nuestro calor de neutralización. Abrimos un poco más y como verán en la tabla, en este momento acaba de suceder el calor de neutralización. A los 25 mililitros exactos de que añadimos el hidróxido de sodio al ácido clorhídrico, se disparó una reacción espontánea, que es conocido como calor de neutralización, y se está registrando los datos que alcanzó una temperatura de 32 grados centígrados y en aumento. Pues aquí ya podemos abrir un poco más para terminar de vertir lo que es, porque ya sucedió el calor de neutralización y como verán, la temperatura se mantiene a ese límite y va aumentando todavía un poquito. Acabamos y esto fue los datos que capturó nuestra tabla de valoración. Finalmente cerramos y como último paso sería capturar los datos y pasamos a las observaciones,
que esto ya lo resolveremos dentro del documento que vendrá adjunto junto con el video. Así que muchísimas gracias por su atención, profesor.